Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video que surgió de una consulta de alguien y me preguntó cómo podías crear un archivo corrupto que no se puede abrir. Lo que te puede servir para hacer una broma, para retrasar la entrega de un proyecto, de un trabajo, al enviar un archivo que no se puede abrir. Te explico rápidamente cómo hacer. Para lo cual vamos a utilizar dos plataformas. La primera es PaintTool, donde existen muchas opciones o herramientas. Me voy a ir directamente a la de archivos y aquí tienes dos opciones. Una, generar un archivo corrupto, o una, corromper un archivo que tengas creado y que quieras dañarlo para que no se pueda abrir. Voy a utilizar la opción de generar un archivo. Aquí le puedo especificar el tamaño del archivo. Puedo decirle si es 1 mega, 1 giga, o en bytes o en kilobytes. Le voy a decir que es un archivo de 1 mega. Le voy a agregar el nombre. Le voy a decir el tipo de archivo que quiero que genere. Tengo diferentes extensiones. Voy a decir, por ejemplo, que sería un archivo de Word. Así que ya tenemos la información que necesitamos para crear y le digo generar. En unos segundos vemos que me ha creado un archivo con las especificaciones, mi archivo de 1 mega, al cual si lo trato de abrir, me va a decir que encontró contenido ilegible y que pues no se puede abrir. Que solo si confío en el contenido, pues que lo trate de abrir, pero el archivo simplemente no se va a abrir porque no puede hacerlo. Súper fácil. Y la segunda opción es Corrupt a File, el cual pues corrompe un archivo existente, el cual lo puedes cargar de tu computador o cargarlo de Dropbox o de Google Drive. Simplemente lo seleccionas. Por ejemplo, vamos a cargar estos archivitos, una imagen por ejemplo, y le voy a decir corromper. Ahí lo comienza a cargar y lo acaba de pues destruir, por decirlo así. Lo vamos a descargar y aquí lo tenemos. Si me voy a la opción de a donde se descargó, voy a ver que pues puedo ver mis imágenes, pero no puedo ver el archivo porque eso quiere decir que ese archivo está corrupto y no se está abriendo para nada. ¿Ves? No se ha podido visualizar. Era una imagen. Ok, así que aquí tienes dos opciones pues que te permitirán corromper un archivo. El para qué y por qué te puede servir, eso ya queda a la creatividad de cada uno. Bueno, no quiero andar más en el tema, solo quería mostrarte las herramientas que me parecieron interesantes. Yo no sabía que existían esto. En alguna ocasión se podía hacer de manera artesanal, por decirlo así, de manera directa. Pero con estas opciones me parecen mucho más efectivas. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un like, coméntame qué te pareció, si crees que te podría servir, en qué lo podrías utilizar. Y pues nada, síguenos que seguimos publicando más contenido. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.